Se declara abierta la audiencia de vinculación a proceso en contra de Sebastián Serrat Santana. Pido a las partes que se individualicen. Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Comparece la licenciada Alondra Montesinos García, con domicilio en la avenida Emiliano Zapata, número 803, Cuernavaca, Morelos. Cédula profesional ya debidamente registrada y número telefónico 777-136-3564 para oír y recibir notificaciones. ¿Me acompaña? La licenciada Lisbeth Mercado Velázquez, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el ya proporcionado por mi compañera. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Comparece la licenciada Zuleima Retilín Arellano, con cédula profesional debidamente registrada y como medio electrónico proporciono mi número de celular 044-734-129-7242 para oír y recibir notificaciones. ¿Y me acompaña? El licenciado Enrique Daniel Antúnez Uriostegui, con cédula profesional debidamente registrada, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ya mencionado por mi compañera. Y nos acompaña el señor Sebastián Serrat Santana, mi domicilio 10 de mayo, número 5, Tampico, Tamaulipas. ¿Su edad? ¿Perdón? ¿Su edad? Mi edad, 29 años. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Pido permiso para que durante mi intervención pueda deambular por la sala. Concedido. Comenzaré por relatar los hechos. El 12 de julio del 2014, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el hoy imputado, Sebastián Serrat Santana, conducía un barco de pesca con varios turistas al puerto de la ciudad. El imputado encalló el barco ocasionando que éste se volteara y 2 de los turistas cayeran al mar. El señor Luis Javier Carrasco murió ahogado y el señor Manuel Javier Sánchez continúa desaparecido. Ahora bien, con el informe de la agente de policía Rosalía Ruiz Gómez, quien al acudir al lugar de los hechos encontró a un hombre, el hoy imputado, el cual estaba muy nervioso y estaba siendo retenido por la Capitanía del Puerto. Sí, su señoría, estaba siendo retenido, es decir, en contra de su voluntad, porque seguro tenía toda la intención de huir. En el mismo lugar estaba una mujer muy alterada, la cual no paraba de gritar, quien manifestó que su marido había muerto y que todo era culpa del hoy imputado. De la entrevista a María de Jesús Parra González, esposa del occiso, se desprende la siguiente información. Ella, junto con su esposo y un amigo, decidieron rentar un servicio de lancha para salir a pescar y relajarse. Por la tarde, después de haber comido algo, decidieron volver. Ella le pidió a su esposo se acercara a la costa, pues quería ver la ciudad. Él le pidió al capitán acercarse y éste accedió. Después menciona que el capitán algo debió haber hecho mal, pues escuchó un golpe muy fuerte y se dio cuenta que su marido y amigo habían caído al mar. Ella le pidió al capitán los ayudara, pero éste se negó. Dijo que no había nada que hacer. Tomó una lancha inflable y subió a ella queriendo huir. ¿Cómo es posible, su señoría, que el imputado no haya brindado ayuda y a consecuencia de esto una persona murió y la otra continúa desaparecida? Adjunto a este informe se encuentra la entrevista al capitán del puerto, Manuel González, quien fue avisado de un barco encallado en un arenal. El capitán señala que no es habitual que se formen este tipo de arenales, pero que los hombres de mar saben que cuando hay corrientes de aire existe el peligro de que se formen. Entonces, su señoría, quiero destacar que el hoy imputado, ya que la propia unidad de medidas cautelares señala tiene amplia experiencia en su trabajo, no tomó las medidas pertinentes, fue imprudente e incurrió en el acto, ocasionando que se volteara el barco y 2 de las personas cayeran al mar. Una murió y la otra continúa desaparecida. Luego entonces, el imputado, en su propia declaración, manifiesta haber encallado el barco y a consecuencia de esto, una persona murió y la otra continúa desaparecida. Todo esto por su falta de precaución y pericia, ya que no tomó las medidas pertinentes.
fue imprudente e incurrió en el acto. ¿Dónde quedan esos años de experiencia? ¿Qué hay con esa falta de profesionalismo? Aunado a eso, y en sus propias palabras menciona que tenía que salir de ahí corriendo. Esa es una prueba más de que seguro tenía la intención de fuga y quería deslindarse de la responsabilidad de sus actos. De los antecedentes, las entrevistas y de la propia declaración del imputado, quien cometió un hecho delictivo que hoy la ley señala como homicidio culposo en los artículos 302 y 60 del Código Penal Federal y con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que al imputado Sebastián Serrat Santana se le vincule al proceso. Sería todo, su señoría. Gracias. Por parte de la defensa, algo que manifestar respecto a lo que dijo la Fiscalía. Sí, su señoría. Solicito permiso para deambular por la sala durante mi intervención. Concedido. De acuerdo a lo manifestado en la declaración de la señora María de Jesús Parra González, su marido y su amigo estaban bebiendo cerveza, lo cual se corrobora con la declaración del señor Sebastián Serrat Santana, diciendo que los señores habían bebido mucha cerveza y estaban arrogantes. Y ahora bien, analizando, el señor Luis Javier Carrasco y Manuel Javier Sánchez habían bebido cerveza desde muy temprano hasta el momento del accidente. Estamos hablando que consumieron bebidas alcohólicas alrededor de más de 10 horas. Y la señora expresa que su marido y su amigo estaban bebiendo cerveza. Es por esto que la señora no cayó al mar. De acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 15, fracción primera, establece que el hecho se excluye cuando éste se realice sin la intervención de la voluntad de la gente. En esta declaración de la ofendida, se muestra claramente que el señor Sebastián Serrat nunca tuvo la intención de encallar el barco en un arenal que nunca pudo ser previsto, que ni la carta náutica ni el plotter jamás dieron señal de peligro. Ya que este es su herramienta de trabajo y depende de él para vivir y mantener a su esposa y su hijo menor de 8 años. Y referente a la declaración, el capitán del puerto Manuel González Álvarez, diciendo que los hombres del mar saben que cuando hay corrientes de aire existe el peligro de que se formen arenales, es improcedente, ya que el señor Manuel ni Sebastián son adivinos como para saber que delante de ellos podrían encontrarse con un arenal. Esto es hablar de un caso fortuito. Sin embargo, lo más relevante en este caso es que en la carpeta de investigación no se cuenta con ningún indicio ni testigo experto que exprese las causas de muerte de Luis Javier Carrasco, ni mucho menos si el barco falló o no. De acuerdo al artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las competencias del Ministerio Público, diciendo que debe demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Así como también el artículo 130 menciona que la carga de la prueba la tiene la parte acusadora, en este caso el fiscal. ¿Cómo es posible que el fiscal manifieste un homicidio culposo si no cumple con las hipótesis del artículo 303 del Código Penal Federal, diciendo que no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las dos circunstancias? Primera, que la muerte se deba a las alteraciones causadas en el órgano u órganos, y segunda, que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren 2 peritos que la lesión fue mortal. En estos dos supuestos no se verifica ninguna de las dos circunstancias. Entonces, su señoría, no existe ningún nexo causal entre el delito y el señor Sebastián Serrat, porque nunca tuvo la intención de encallar su medio de trabajo en un arenal, ni que estas dos personas en estado de ebriedad cayeran al mar. Así como tampoco no obra necropsia alguna sobre la supuesta muerte que manifiesta el fiscal,
ni mucho menos una mecánica de hechos. Entonces, su señoría, únicamente escuchamos acusaciones subjetivas por parte del fiscal, porque en ningún momento se demuestra con una prueba legal que el señor Sebastián Serrat Santana sea el culpable de la muerte de Luis Javier Carrasco González. Es todo, su señoría. Gracias. Fiscalía, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría, deambular por la sala durante mi argumentación. Concedido. En este acto solicito, en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le imponga al hoy imputado Sebastián Serrat Santana la medida cautelar prevista en la fracción 14ª, con el fin de asegurar su presencia en el proceso. Para ratificar esta solicitud, a continuación expondré los motivos de la misma. Ahora bien, de la carpeta de investigación desprendo lo siguiente: del informe del agente de policía Rosalía Ruiz Gómez, quien comunica que al llegar a la capitanía del puerto encontró a un joven muy nervioso que estaba siendo retenido. Retenido, su señoría, es decir, en contra de su voluntad. Eso demuestra que tenía el ánimo de darse a la fuga. Esto lo podemos corroborar en la entrevista realizada a la señora María de Jesús Parra González, esposa del occiso Luis Javier Carrasco González, quien manifiesta que sobrevenido el suceso, el imputado Sebastián Serrat Santana se quiso dar a la fuga en una lancha inflable. Quería huir y, como ella lo expresa, esto no le fue posible porque llegó un barco del puerto. No obstante, en la declaración del capitán de puerto, identificado como Manuel González Álvarez, podemos confirmar lo ya narrado de la entrevista a la señora María, que efectivamente, cuando el barco del puerto llegó, el inflable estaba a punto de despegar. Si no hubiese sido porque el capitán de puerto le pidió al imputado Sebastián Serrat Santana subiera al barco, este hoy no estaría aquí presente. Cabe mencionar que el imputado no reside en este estado. ¿Quién garantiza su permanencia en el proceso? Nadie puede garantizarla. Suficiente lo ocurrido para tener la certeza de que éste vuelve a intentar darse a la fuga. Y su señoría, ¿quién no va a querer darse a la fuga con una conducta ilícita penada con 20 años de prisión, que trajo como consecuencia la pérdida de una vida, del bien jurídico tutelado de mayor jerarquía? No obstante, una persona continúa desaparecida. Sería aberrante dejar en libertad al imputado que, sin prejuzgar, puede ser el culpable de no solo un delito, sino de dos, su señoría. Aunado a esto, el homicidio es un delito que amerita prisión preventiva. Por ello, la medida cautelar solicitada es la más idónea y pertinente. Eso es todo, su señoría. Gracias. Por parte de la defensa, ¿algo que manifestar respecto a lo que expuso la Fiscalía? Sí, su señoría. Honorable juez, solicito permiso para deambular por la sala durante mi intervención. Gracias. Concedido. Referente al informe de la policía Rosalía Ruiz Gómez, expresa que le pidió al señor Sebastián la acompañara a la agencia del Ministerio Público y él voluntariamente accedió a ir con ella. Ahora bien, de acuerdo a la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Guanajuato, en el informe, en su punto número 9, estableció claramente que no hubo intento de darse a la fuga durante la detención. Este documento se encuentra firmado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez. Esto es prueba contundente de que Sebastián nunca quiso sustraerse de la justicia. Por otro lado, Sebastián Serrat conoce el protocolo en caso de accidentes y, cumpliendo este, infló la lancha de emergencias para salvar la vida de la señora María de Jesús Parra como la de él mismo, evitando así que la tragedia fuese aún mayor. De acuerdo a la declaración del capitán Manuel González, en ninguna de sus partes expresa que él quería huir. Por el contrario, él observa que se encontraba verificando el correcto inflado de la lancha de emergencias, cumpliendo así con el protocolo ya antes mencionado. La familia de Sebastián consta de su esposa y de su menor hijo. Ellos viven en boca del río Veracruz y él tuvo que abandonar el estado para ofrecerles una mejor vida.
Sebastián vive en una propiedad de su esposa María Álvarez. Él, además de mandar la renta del inmueble, cada mes, manda el sustento que es para solventar los gastos de la casa como los de su menor hijo. Si se le dictara la medida de prisión preventiva, la familia de Sebastián se vería totalmente desprotegida, dado que él es el único proveedor tanto de su esposa como de su menor hijo. Debo señalar que no tiene adicciones. Asimismo, carece de antecedentes penales. Es un hombre de buenos principios y valores que se puede demostrar con las entrevistas a sus anteriores patrones, que se encuentran establecidas en la unidad de medidas cautelares. Su señoría, de acuerdo al artículo 60 del Código Penal Federal, establece que en los delitos culposos se impondrá una pena hasta de 1/4 parte, que haciendo el cálculo es de 5 años. Si bien, por lo cual, la medida de prisión preventiva es excesiva y restrictiva, negándole así una amplia protección a sus derechos. Si bien es cierto, el homicidio merece prisión preventiva, como lo argumenta la fiscal, no menos cierto es que en la carpeta de investigación señala que el delito que nos ocupa es homicidio culposo, el cual no se encuentra previsto en alguna de las hipótesis que ameriten prisión preventiva. Por lo tanto, existen medidas más adecuadas en el catálogo de medidas cautelares, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como puede ser la fracción primera. Ahora bien, la Fiscalía no ha cumplido con las obligaciones establecidas en el código ya mencionado, que es ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que puedan servir para sus respectivas declaraciones. Honorable juez, no se tienen los elementos necesarios que incriminen a Sebastián. ¿Dónde queda el estricto apego a los principios de objetividad, legalidad, eficiencia, así como el respeto de los derechos humanos? Y lo más importante, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia, que claramente se está violentando al no aportar las pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad en la comisión de un delito? Este principio, además de estar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra en la Constitución, y sobre la Constitución, nada ni nadie. Es todo, señoría.